¿Qué vieron en esa imagen? A ver, ¿qué vieron? ¿Qué había? Camellos. ¿Qué más vieron? ¿Qué era lo inmenso que había? Desierto. Y había personas. Nosotros a veces tenemos que salir de un desierto y comenzar otro. Porque en el desierto es el lugar en el cual Dios nos va a tratar. No es en la tierra prometida, es en el desierto. Entonces yo no puedo obviar el desierto para llegar a las bendiciones. Tengo que pasar y transitar por ahí. Amén. Vamos a ir a Génesis 24, del 9 al 11. Del 9 al 11. Yo le voy a pedir a alguien que tenga voz fuerte y potente que me lo pueda leer. No, de los que están acá. Quiero de los que están acá. Fuerte. Lea. A ver, ¿quién se anima? ¿Cómo dijo? 24, del 9 al 11. Fuerte. Entonces el criado, ese era. ¿Sí? Entonces el criado puso su mano debajo del muslo de Abraham, su señor, y le hizo un juramento en cuanto a este asunto. Luego tomó 10 de los camellos de su señor y se puso en camino. Lleva consigo todos los mejores regalos que tenía su señor. Cuando llegó a la ciudad de Nahor, en Mesopotamia, hizo que los camellos se arrodillaran fuera de la ciudad, junto a un pozo de agua. Era la hora de la tarde en que las jóvenes salen por agua. Entonces dijo... Hasta ahí. ¿Hasta ahí? Hasta el 11. ¿Cuántos saben a lo que esa historia se refiere? ¿Cuántos saben? Amén. ¿Sí? Amén. Bueno, se ve que muchos no saben. Ese pasaje estaba haciendo referencia porque Abraham envía a su sirviente Eliezer. Ahí no dice Eliezer, pero en otra oportunidad dice Eliezer, ¿sí? Y lo envía a buscar una esposa para su hijo Isaac, ¿sí? ¿Recuerdan esa historia? Amén. Ya había muerto Sara, el viejito Abraham estaba viejito, tenía como 130 y tantos años, 137 creo. Y yo creo que ni pensaba siquiera volverse a casar. Pero después que casa el hijo, se vuelve a casar él. Y tiene otra mujer. Y tuvo muchos hijos todavía. Pero yo me quiero centrar, cuando estaba estudiando este mensaje, que se lo dio al pastor la palabra, y mientras él la compartía y leyendo el pasaje en una madrugada, el Señor me reveló lo que había para compartir al pueblo. Y me dio que había 2 mensajes en lo que habíamos leído con el pastor. Pero vamos a ver uno en el día de hoy, ¿sí? Después cuando Dios me diga, le prepararemos el otro. Y entonces me centra en lo que hizo el sirviente Eliezer. Primero, Abraham era su amo, su señor, su patrón. Un hombre, un sirviente muy fiel, ¿sí? Había estado con Abraham desde que era muy joven. Se había casado, había tenido hijos y trabajaba al lado de ese varón, sabiendo y siendo fiel, amándolo. Tal es al punto que Abraham pensó que tenía que dejarle todos los bienes a ese varón, a ese sirviente, porque era tan bueno. Pero no fue así. Dios estableció que tenía que tener un hijo varón llamado Isaac. Pero aún así ese sirviente vivía de todo lo que había dado a su señor. Entonces le hace
que le haga un juramento. Entonces dice, pon tu mano sobre el muslo mío, dice Abraham, y haremos un juramento. Era una forma, un pacto en la cual la fidelidad y el juramento para con Dios eran como una palabra sellada, como una firma, ¿sí? Hoy las palabras son las garantías, los contratos firmados, los acuerdos, pero todo firmado. Todo tiene que tener un respaldo, tal vez, en las garantías hasta económico de dinero para creer que la persona puede cumplir. Pero en ese tiempo la palabra bastaba. Y él lo había conocido, Abraham, a ese siervo, durante toda su vida. Entonces creía. Y le dijo, harás esto, esto, esto y esto. ¿Sí? Pero nosotros nos vamos a centrar en esa parte donde le dice, en el versículo 9, entonces, no, el versículo 10, el criado tomó 10 camellos de los camellos de su señor y se fue, tomando toda clase de regalos escogidos de su señor, y puesto en camino llevó a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor. Yo en realidad no pude encontrar cuántos kilómetros hizo Eliezer hasta llegar a Nacor. Pero por algo que más o menos miramos en los mapas, estuvimos viendo que recorrió unos 1000 kilómetros en el desierto. Imaginen, tenemos unos 1000 kilómetros desde aquí a Sao Paulo. ¿Sí? Imagina el siervo atravesando todo un desierto para llegar a traer esposa para el hijo de su amo. ¿Sí? Entonces, obvio que tuvo que cargar camellos, tuvo que cargar alimento, pero no dice alimento, dice regalos. Entonces, a través de eso, de esas cosas que me dice en ese versículo 10, Dios me estaba mostrando que cuando ese sirviente se decide a salir, lleva consigo recursos. Nosotros cuando salimos al desierto no podemos ir sin nada. Tenemos que llevar recursos. Usted se da cuenta cuando empieza ese tiempo de crisis o de trato de Dios que usted no puede estar sin recursos. ¿Sí? ¿Va entendiendo? Entonces le dice que hay una misión para ese siervo. Ahora, cuando nosotros vamos a pasar un proceso, un desierto, es porque vamos a pasar un proceso. Dios quiere que lleguemos a algún lugar. Dios quiere que tengamos algo. Dios quiere que se procese algo. ¿Sí? Entonces tenemos que prepararnos para ese proceso. Hay gente que Dios le da una palabra profética o le da un ministerio o le da dones y atrás de eso la persona sabe a dónde tiene que llegar. Pero hay otros que no. Tal vez dice, yo no tengo ningún ministerio, a mí Dios nunca me ha dicho nada. Pero usted sabe qué es lo que la palabra dice, que como creyente debemos crecer y avanzar hasta llegar a una tierra prometida. ¿Sí? Entonces, en el desierto vamos a entrar en un proceso. ¿En qué parte del proceso en mi vida? ¿En la parte carnal? ¿En la parte emocional? Y en la parte espiritual. Nosotros somos tripartitos, ¿sí? Yo no voy a pasar solamente en el desierto, solamente en la carne. No, voy a pasar el desierto también en mis emociones. También esas van a ser tocadas, tratadas. Y en la parte espiritual de mi relación con Dios será tocada. ¿Sí? ¿Lo va entendiendo? Pero él dice que llevaba bienes. Él llevaba regalos para alguien. Llevaba ofrenda. Hay momentos que cuando uno está en momentos de crisis o de desierto, se olvida de llevar un regalo, una ofrenda, un presente.
momentos que vas a necesitar en tu desierto tener una ofrenda preparada, tener un regalo para alguien, tener algo para alguien. Debemos pensar en eso, ¿sí? Que no precisamente tiene que ser algo material, ¿sí? Puede ser algo espiritual. Cuando él me habla de los 10, ¿por qué llevó 10 camellos? Nunca se le ocurrió pensar por qué llevó 10 camellos y no llevó 5. Y tiene idea, sí, porque era mucho el camino. Sí, pero podía haber llevado 9, 7, 15, 20. Sin embargo, cuando Dios me da números en la palabra, sabemos que tienen su simbolismo, ¿sí? Su simbolismo. El 10, ya lo habíamos visto en otro pasaje, el 10 representaba, ¿se acuerdan qué representaba? Los mandamientos y las 10 plagas, ¿se acuerdan? ¿Sí? Entonces, cuando Dios me habla del 10, es como lo completo. El 10 es el todo. Cuando nosotros miramos las notas en los liceos, en las escuelas, dicen del 1 al 6 y del 1 al 12. Pero en realidad, cuando nosotros pedimos que usted me dé un informe sobre el estado de algo, dice del 1 al 10. ¿Qué nota me dan? ¿O no? ¿Verdad? Porque en nosotros está ingresado que el número completo es del 1 al 10. ¿Sí? Porque del 1 al 9 nos faltaría el 0. Es del 1 al 10. Lo completo es del 1 al 10. ¿Sí? Entonces, él en ese desierto llevaba 10 camellos. Porque en esos 10 llevaba algo. Ahora, lo llevamos a nuestra vida. Cuando yo voy a pasar en el desierto, tengo que llevar los 10. ¿Qué 10? ¿Los 10 camellos? Los 10 mandamientos. En el desierto no me pueden faltar los 10 mandamientos. Ni tampoco el diezmo. Recuerden que el 10 está bien. Porque ese hará algo en ese tiempo de crisis. ¿Sí? Dios no me dice que a veces, cuando yo estoy pasando una crisis económica, no diezme. No, Él no me dice eso. Él me dice que yo tengo que ser fiel en los diezmos. Sea poquito, sea mucho, pero tengo que ser fiel, persistente. Entonces esos 10 van conmigo. Ahora, vamos a ver a los camellos. Los camellos van a representar nuestra propia vida, ¿sí? Y vamos a ver 7 características que tiene el camello para andar en el desierto. ¿Le interesa? Amén. ¿Sí? Bueno. La primera característica: es muy resistente para el desierto más que cualquier otro animal. ¿Lo sabíamos? Porque cuando en la escuela nos enseñan los camellos, dromedarios, los que tienen una joroba, los que tienen 2, nos dicen que ellos son especialistas en andar en la playa. No, en el desierto. Porque Dios los hizo de una característica corporal justamente para andar en esos lugares, ¿sí? En los cuales se necesita una resistencia especial. Primer principio: en los desiertos tienes que ser resistente. Él ya te ha preparado para que resistas en medio del desierto. Amén. Ahora, hay una parte que yo tengo que hacer para poder resistir. ¿Y cuál sería la resistencia que yo tengo que tener en el desierto? Tu actitud. Tu actitud y tu carácter serán las resistentes en medio del desierto. Pero si tú dejas que tu carácter y tu actitud se desenfoquen, empiecen, hoy estoy bien, mañana estoy mal, hoy estoy enojado, mañana estoy contento, en esa inestabilidad, tu proceso de desierto será más difícil. Por eso dice que tu actitud y tu carácter en medio del desierto tiene que ser como el camello, resistente. Y eso te lo da Dios. Amén. Porque nos falta. Somos todos seres humanos.
seres humanos, nos equivocamos. Y hay momentos que nos falta la actitud, nos falta el carácter. Bueno, ahí recurro a la fuente para resistir el proceso, el camino. ¿A dónde quiero llegar? ¿A dónde tengo que cruzar? ¿Cuál es la meta que tienes para alcanzar? Segunda característica, tiene 2 compartimentos en su cuerpo, en su estómago, para almacenar alimento y agua. Todo alimento que el camello come, sea alfalfa o paja, lo transforma en grasa, ¿sí? Para que eso le ayude en esa resistencia, porque es lo que va a necesitar. Cuando no haya alimento, lo va a necesitar en el desierto para que su cuerpo se nutra. Ahora, llevado a mi vida, en medio del desierto yo tengo que tener alimento y agua. El alimento será la palabra. Y el agua será presencia de Dios. Si no, no pasás el desierto. Empezás a girar, empezás a desmayar. El calor y la presión de los problemas y de las circunstancias te empiezan a hacer morir. Por eso necesitas palabra. En medio de tu crisis y de tu desierto necesitas palabra y presencia de Dios. Amén. Amén. Porque esas son las que te van a hacer resistir. Esas te van a sustentar. Tercero, ese animalito puede llegar a caminar 18 horas permanentemente. Y puede llevar hasta 250 kilos de carga. En un desierto. Imagine usted, en un desierto. Y Dios me habla que a través de esas características, así tiene que ser todo creyente. Ahora, ¿qué tiene que ver eso conmigo? ¿Cómo es que yo voy a caminar 18 horas diarias cargando 250 kilos? No, no está haciendo referencia a eso. Está haciendo referencia a que habrá momentos en tu desierto que tendrás que caminar más de lo acostumbrado. Perseverar más, esforzarte el doble. Si has buscado o has hecho, vas a que en medio del desierto caminar más horas, a buscar más tiempo, ¿sí? En medio del desierto. Y la carga es porque seremos instrumentos para otros. El camello en este caso era el instrumento de servicio que tenía el siervo. Y a veces nosotros tenemos que ser instrumento de otro. Le tenemos que llevar la carga a otro. Y hasta me puedo llegar a doblar, porque la carga puede ser muy pesada. Tengo que llevar la mía. ¿Todavía voy a llevar la del vecino? Sí. Habrá momentos en el desierto en el que estás pasando un proceso que tendrás que llevar la carga de otro. Amén. Amén. Y tendrás que caminar el doble de lo que habías caminado hasta ahora. Vamos con la cuarta. Las patas del camello le llaman patas almohada, porque son más sensibles y adaptables para los diferentes terrenos en el desierto. Sea un desierto de arena, o un desierto de piedra, o tal vez alguna llanura que pase, ¿sí? Algún oasis. Él tiene unas patas flexibles que se amoldan al terreno. No así lo que nosotros muchas veces escuchamos para las cámaras o cubiertas de las motos, de las bicicletas, de los vehículos, de los autos. Veo que hay unas cámaras para cuando llueve, y otras cámaras para cuando hay piedra, y otras cámaras para cuando el asfalto es liso. Bueno, todas esas cámaras las tiene el camello, ¿sí? Se le amoldan a cada diferente terreno, ¿sí? Ahora, llevado a mi vida, mientras estoy caminando en el desierto, y él en esas patas, en esa forma de caminar,
el camello tiene pasos estables y firmes. El camello en el desierto no corre y el camello en el desierto no se detiene, a no ser por una circunstancia que lo haga que después lo vamos a ver cuándo se detiene. Pero si no, él continuamente tiene un paso estable. Y me lo imagino como la pantera rosa. Él tiene un paso estable. Nosotros en medio del desierto tenemos que tener pasos estables, firmes, pero no puedo correr. En el desierto yo no me puedo afanar, pero tampoco me debería detener, a no ser que las circunstancias me obliguen. Pero tengo que tener un paso tras otro al andar, estable, ¿sí? Para poder ser resistente en medio de ese camino. ¿Amén? Amén. Quinto, la piel del camello tiene una sustancia química que repele a los insectos. ¿Vio? Hay algunos dicen que los radiadores absorben los insectos. No. Este tiene un olor, si tiene una sustancia química, es que él despide un olor fuerte que repele a los insectos. Ahora, ¿y para nosotros? ¿Yo tengo que tener un aroma que repela a los hermanos? No. No está hablando de eso. Me está hablando de que mi aroma en el mundo espiritual tiene que repeler a los demonios. ¿Y sabe cuál es el aroma que más ellos odian? La santidad, el amor, el perdón. Cuando esos aromas empiezan a salir de mi vida, los demonios huyen porque no tienen dónde posarse. No pueden venir a picarme. No pueden venir a estorbarme en el camino. Entonces mi vida tiene que emanar un olor que repela a los demonios. Amén. Eso tiene que sucederte en el desierto. Vamos a la número 6. Dice, poseen 3 párpados y unas pestañas largas y muy abundantes, que cuando enfrentan una tormenta de arena no pierde la dirección. Tiene 3 capas de párpados y unas pestañas largas. Así. Si usted mira de frente a un camello va a ver que tiene unas cosas que parecen unas persianas. Porque hace que el camello en medio de una tormenta, él pueda seguir caminando. Y no le obstaculice ¿qué? La visión. En medio del desierto yo no debo perder la directiva. No puedo perder a dónde voy. Yo tengo que, tal vez no tenga todas las pestañas largas ni tantos párpados, pero no debo perder la directiva de a dónde quiero llegar. Amén. Eso te va a pasar en el desierto. Y la número 7. Cuando los camellos se detienen por las tormentas, ellos se agachan. ¿Cómo? ¿Cómo se agacha un camello? De rodillas. Cuando la tormenta no lo deja seguir, el camello se arrodilla. Y por más que la tormenta sea muy fuerte de arena, al camello no lo vuelca, no lo tira. Así en el desierto nosotros tenemos que estar. Cuando los vientos tempestuosos, cuando las inundaciones, las tormentas grandes vienen a nuestra casa, a nuestra vida, ¿cómo me voy a sostener? De rodillas. No hay otra. Buscando esa presencia de Dios. Porque la tormenta lo único que quiere hacer es detenerte. Y si no, imaginen, cuando nosotros andamos, si estamos adentro de casa no pasa nada, porque digo, ni salgo a la calle. Pero si me agarra en algún lugar, lo primero que hago es refugiarme, porque yo
no sigo caminando en medio de la tormenta. Ella me detiene. Cuando hay viento, granizo, tornado, lo que sea, la tormenta me detiene. Puedo caminar. Y en un desierto, imagine usted una tormenta de arena, te vas a ahogar. Porque la tormenta te quiere matar. Te quiere hacer morir en el desierto. Pero Dios nos ha dado esos recursos, como el camello. Nos ha dado el ejemplo en los camellos de cómo poder victoriosamente pasar un desierto. Y recuerda, lo pasamos en lo carnal, en lo emocional y en lo espiritual. Tenemos que llevar esos mandamientos. Tenemos que ser resistentes, caminar firme. Tenemos que soportar todo lo que pase en el desierto, ¿sí? Pero aún así, poder tener la meta que tengo al final. Porque el desierto no es para permanecer. Recuerden que este siervo iba hacia un lugar donde tenía que levantar a una chica y después tuvo que volver. Iba a buscar a quién, a la novia. Pero eso se lo dejo para después. El proceso del desierto, recuérdelo, lo tenemos que pasar. Pero de acuerdo a como tú lo pases, será más denso, será más largo o será más corto. Recuerden lo que le pasó al pueblo de Israel en el desierto, lo que hicieron, lo que hablaron, lo que dijeron, y eso hasta los que murieron. ¿Por qué murieron? Estúdielo, porque eso está dejado allí en la palabra para que nosotros aprendamos. ¿A qué? A no hacer lo mismo, sino a pasar ese proceso en victoria. A pasar ese proceso en victoria. Porque allí me espera la tierra prometida. Allí me esperan las bendiciones de Dios. El desierto venía leche y miel. Había provisión en abundancia. Había para repartir en la tierra prometida. Todos los que estamos aquí tenemos una tierra prometida a donde llegar. Tenemos provisiones que tenemos que alcanzar. Hay bendiciones que vamos a alcanzar después que pasemos el desierto. Amén. Hasta allí yo quiero compartir el día de hoy la palabra.